La importancia de Israel trasciende la simple geografía y los conflictos modernos, arraigada en cambio en el plan eterno de Dios. Desde la mención del sol en relación con este plan, el enfoque no está en un cuerpo celeste, sino en una luz espiritual que ha iluminado constantemente esta tierra. ¿Por qué, entre tantas naciones, imperios, discusiones y confrontaciones globales, un nombre, Israel, permanece persistentemente en los titulares? Esta presencia continua y las grandes fuerzas que despiertan no son simplemente cuestiones geopolíticas o regionales. Esta verdad, sellada eternamente con fuego divino, se origina profundamente en la antigüedad, en una promesa pronunciada por labios eternos que aún hoy activa profecías. ¿Te atreves a explorar el alcance total de esta historia? No podemos entender esta historia comenzando en el siglo XX ni limitándola a los eventos políticos modernos. Para comprender el presente, es necesario profundizar en el origen. Todo comenzó hace miles de años en Ur de los Caldeos, una civilización destacada de su época. Allí vivía un hombre común llamado Abraham, rodeado de ídolos de piedra, barro y oro, en un mundo inmerso en supersticiones y rituales arcaicos, donde el verdadero Dios parecía haber sido olvidado. Sin embargo, en medio de ese silencio, irrumpió una voz, la voz del Creador de los cielos y la tierra. Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela hacia una tierra que él le mostraría. ¿Por qué fue tan decisivo este llamado? ¿Qué vio Dios en ese hombre para marcar la historia para siempre? Esa voz no solo trajo dirección, trajo una promesa que cambiaría el destino de la humanidad. Haré de ti una gran nación, declaró Dios. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. En ese instante, no se trataba de una promesa familiar o personal, se sellaba un pacto sobrenatural, divino e inquebrantable. Desde ese momento, ese hombre y su descendencia quedaron marcados. Dios estaba diciendo, en esencia, quien te toque, toca la niña de mis ojos. ¿Puedes imaginar la magnitud espiritual de esta declaración? Considera las consecuencias de tocar aquello que Dios mismo llama suyo. Dios no solo prometió un linaje, también prometió una tierra específica. Una franja específica del planeta que, desde ese día, se convirtió en epicentro de guerras, batallas espirituales y disputas internacionales. Y aquí surge uno de los misterios más profundos. ¿Por qué una tierra tan pequeña en tamaño provoca tanta tensión en el mundo? ¿Qué tiene ese territorio que lo convierte en blanco constante de ataques y discusiones? La respuesta está en la eternidad. Génesis 13:15 dice, toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. No fue por 100 años ni por milenios, fue para siempre. ¿Quién se atreve a cuestionar una palabra pronunciada por Dios con ese peso eterno? Desde entonces, las naciones que han intentado erradicar a Israel de la historia han desaparecido. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, todos intentaron borrar del mapa al pueblo elegido, todos terminaron en ruinas. Israel sigue en pie, incluso en los peores momentos del exilio. La promesa permaneció viva porque no dependía de la fuerza del pueblo, sino de la fidelidad del Dios que la hizo. ¿No es eso un milagro viviente? ¿No es eso evidencia de un respaldo sobrenatural que va más allá de la lógica humana? Y si aún dudas, mira lo que ocurrió en 1948. Después del horror del Holocausto, el Estado de Israel fue proclamado. Y casi inmediatamente, 5 naciones árabes lo atacaron: Egipto, Siria, Líbano, Jordania e Irak. Israel estaba recién nacido, sin un ejército fuerte ni recursos suficientes, pero venció en la Guerra de los 6 días. En 1967, volvió a ocurrir lo impensable. ¿Qué lógica puede entender que un país tan joven, tan pequeño, pueda resistir y vencer con tal poder? ¿Será acaso que hay una mano invisible que aún pelea por ellos? Los salmos lo confirman: si el Señor no estuviera de nuestro lado, que lo diga Israel. Si el Señor no estuviera de nuestro lado cuando los enemigos nos atacaron, los enemigos nos habrían tragado vivos. Salmo 124, 1, 3. Esta protección no es producto de una estrategia militar o política, es un escudo divino forjado en la fidelidad del Eterno.
Es el resultado de una promesa que sigue tan vigente hoy como cuando fue pronunciada. Y aquí viene algo aterrador. Pero esa promesa no es solo para bendición, también hay una advertencia, y maldeciré a los que te maldigan. ¿Te has preguntado por qué algunos países caen en desgracia después de enfrentarse a Israel? ¿Será que esta palabra aún tiene consecuencias reales? A lo largo de los siglos, muchos líderes, imperios y reyes han probado desafiar esta verdad, todos terminaron en ruinas. El Egipto de los faraones que esclavizó a los hebreos fue destruido en el mismo mar que se abrió para que Israel pasara. Asiria que humilló al reino del norte fue erradicada. Babilonia que exilió a Judá fue devorada por los medos y persas. Roma que destruyó el templo, hoy no existe como imperio. Todos esos poderes han quedado reducidos a páginas de libros. ¿No es eso una evidencia innegable de que esta batalla nunca fue solo entre hombres, sino contra Dios mismo? Y lo que está por venir es aún más impactante. Zacarías 12 y 14 profetizan que llegará el día en que todas las naciones se levantarán contra Jerusalén, no algunas, todas. Pero en ese día, el Señor mismo saldrá a pelear. No será Israel quien defienda su tierra, será el Dios de los ejércitos quien derrame su ira sobre las naciones que se atrevan a tocar lo intocable. Quien levante esta piedra pesada se herirá a sí mismo. ¿Cuántas naciones hoy están jugando con fuego sin saberlo? ¿Cuántas están preparadas? Y esto no es simbólico, es literal, el profeta Joel lo confirma, en el valle de Josafat, el valle donde Dios juzga. Él reunirá a las naciones y allí se enfrentará a ellas por haber repartido su tierra, por haber esparcido a su pueblo. Esto quiere decir que incluso rediseñar los mapas de Jerusalén, dividir su territorio o imponer acuerdos contrarios a su pacto, ya es suficiente para provocar juicio. ¿Te das cuenta del nivel de seriedad que tiene este asunto? ¿Quién está dispuesto a cargar con esa responsabilidad? Y si lo que ya se ha dicho te estremeció el alma, espera a lo que sigue. Porque la Biblia no solo nos habla del pasado ni de conflictos en el presente, hoy nos revela el futuro con una precisión que corta como espada de doble filo. El profeta Ezequiel, en los capítulos 38 y 39, describe una coalición de naciones que vendrá desde el norte con un solo objetivo: quieren borrar a Israel del mapa. Este evento es conocido como la guerra de Gog y Magog. Pero lo más impresionante de esta profecía no es quien ataca, sino quien responde. Dios mismo declara con autoridad: mi ira subirá a mi rostro. En otras palabras, esta no será una defensa diplomática ni un esfuerzo militar israelí, será una intervención divina sin precedentes. ¿Puedes imaginar al Creador del universo entrando en batalla? ¿Qué esperanza puede tener nación alguna ante tal juicio? El texto es impactante. Dice que habrá un gran terremoto en Israel, que los soldados enemigos se matarán entre sí, que una lluvia de fuego, azufre y piedras caerá sobre sus ejércitos. Dios confundirá sus mentes, los hará caer en trampas internas, provocará división entre sus líderes y usará hasta la naturaleza para aniquilarlos. No será Israel quien gane esa guerra, será Dios mismo quien la termine con una victoria absoluta y profética. Pero ¿cómo puede alguien leer estas escrituras y aún así pensar que meterse con Israel es un juego geopolítico más? ¿Acaso no han entendido que la historia ya fue escrita y el resultado es irrevocable? Y como si eso fuera poco, el libro del Apocalipsis lleva esta verdad a su punto máximo. En los capítulos 16 y 19, vemos cómo el escenario se traslada al final de los tiempos, cuando todas las potencias de la tierra se alinearán contra Israel para la batalla del Armagedón. Esta será la confrontación definitiva. Pero lo más glorioso de este momento es la aparición del Mesías. Apocalipsis 19 describe a Jesucristo regresando como Rey de Reyes, montado en un caballo blanco, con ojos como llama de fuego y una espada afilada que sale de su boca. Él no viene a negociar, Él viene a juzgar, a gobernar, a derrotar, y a establecer el reino eterno desde Jerusalén. ¿Lo estás comprendiendo? ¿Ves ahora por qué nadie puede meterse con Israel? Esta batalla no será entre ejércitos convencionales, será entre lo divino y lo rebelde.
Y en esa contienda ya hay un vencedor proclamado desde la eternidad. Jesús no viene a pedir permiso, viene a tomar lo que le pertenece. El mundo entero se estremecerá, las estrellas caerán, los montes se moverán y la gloria del Cordero será revelada delante de todos los pueblos. ¿Y tú? ¿De qué lado estarás? ¿Del lado de las naciones que se levantan en arrogancia? ¿O del lado del Dios que cumple lo que promete? Y aún hay una verdad más dura, más cruda, más personal. No solo las naciones serán juzgadas, ellos también lo serán. Los líderes, los presidentes, los generales, los dictadores, los ministros y reyes que decidieron ir en contra de Israel, ellos no serán olvidados. Dios no pasa por alto su arrogancia. Cada discurso, cada decreto, cada alianza secreta contra su pueblo será recordada en el día del juicio. Él anotó cada palabra, él vio cada movimiento, y al tiempo señalado la balanza será pesada, y aquella excusa ni escapatoria. ¿Y tú, estás orando por Israel o permaneces en silencio cuando otros lo atacan? Por eso este mensaje no es una invitación a simpatizar con una nación moderna por razones políticas, es un llamado espiritual urgente a alinearte con la voluntad del Eterno. Porque no se trata de ideologías, se trata de fidelidad al pacto. Israel es más que una nación, es el reloj profético de Dios. Lo que ocurre allí no es casualidad, cada guerra, cada tratado, cada ataque, cada victoria, cada lágrima está escrito en un calendario eterno que nos anuncia la venida del Mesías. ¿Te estás preparando o aún estás dormido espiritualmente? Sabes, Israel es como una brújula divina, si quieres saber en qué tiempo profético vivimos, mira a Jerusalén. Mira a quienes se levantan contra ella. Mira a quienes intentan dividir su tierra. Mira a quienes extienden la mano en bendición. Porque eso revelará no solo el curso de la historia, sino el destino de las naciones. Quien bendice a Israel será bendecido. Quien maldice a Israel será maldito, así de simple, así de poderoso, así de eterno. ¿Y tú, estás del lado del pacto o del lado del juicio? Entonces escúchame con atención, porque desde que mencioné la palabra sol, algo comenzó a revelarse más allá de lo evidente. No hablo de un astro, sino de la luz profética que nunca ha dejado de brillar sobre el pueblo que Dios mismo escogió. Israel no solo es un país con historia, es una señal viva de que Dios no miente, no olvida y no falla. Todo lo que Él prometió lo cumplirá. Y en medio de esta narrativa tan cargada de eternidad, hay algo que no se puede ignorar. Lo que ocurre con Israel hoy nos está hablando a todos, está anunciando, con cada noticia, con cada guerra, con cada amenaza, que el reloj de Dios está más cerca de marcar su hora final. Y es que cuando las Escrituras nos dicen que Jerusalén será una piedra pesada para todas las naciones, Zacarías 12:3, no está usando poesía, está dando una advertencia. Esa piedra pesa espiritualmente más que cualquier tratado político, que cualquier cumbre mundial, que cualquier resolución de la ONU. Jerusalén no pertenece a los hombres, le pertenece a Dios y quien intente tomar lo que es suyo se romperá a sí mismo. ¿Acaso no hemos visto ya líderes que, tras levantar su voz contra Israel, caen en desgracia política, económica o incluso personal? ¿No es evidente que hay una mano invisible que protege, juzga y responde con precisión divina? Pero aún hay más. El pueblo judío, a pesar de ser una minoría, ha bendecido al mundo con avances científicos, médicos, tecnológicos y espirituales. ¿Sabías que más del 20 de los premios Nobel han sido otorgados a judíos? ¿Cómo se explica eso en un pueblo que ha sido perseguido, exiliado, marginado y atacado durante siglos? La respuesta no está en su inteligencia, aunque la tienen, está en su elección. Dios los escogió, no por ser los más numerosos ni los más poderosos, sino por amor a una promesa que Él juró con su propio nombre. ¿Qué dice eso sobre la fidelidad de Dios? ¿Y cómo debería eso afectar tu fe? Porque si Dios ha sido tan fiel a una promesa hecha hace milenios, ¿cómo no lo será contigo? Si Él ha guardado a Israel entre las llamas de los imperios, entre las cenizas del holocausto, entre las balas de guerras modernas, ¿cómo no cumplirá lo que te ha dicho en oración, en sueños, en su palabra? Israel es un testimonio viviente de que Dios no olvida. Y eso, más allá de lo profético, debe darte esperanza. Porque aún hoy las naciones pueden cambiar su curso,
los líderes pueden arrepentirse, las iglesias pueden alinear sus oraciones con el plan eterno, los creyentes pueden levantarse y declarar, nosotros bendecimos a Israel, nosotros oramos por Jerusalén, nosotros creemos en el pacto eterno del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y tú puedes ser parte de ese clamor profético que detiene juicios, que activa cielos, que protege generaciones. ¿Estás dispuesto a unirte a ese clamor? Entonces escucha con el corazón, porque este no es solo el final de un mensaje, es el inicio de una decisión eterna. Israel no es un simple nombre en los titulares, es la evidencia viva de que Dios cumple lo que promete, es el reloj profético que nos marca cuán cerca estamos del retorno del Mesías. Cada ataque contra su tierra, cada intento de dividir su herencia, cada conspiración contra su pueblo es una cuenta regresiva hacia el día del juicio. Pero también cada oración a su favor, cada palabra de bendición, cada acto de apoyo, es una llave que abre las compuertas del favor divino sobre tu vida. Dios no ha terminado con Israel, Dios no ha roto su pacto, y si tú estás en Cristo, has sido injertado en ese mismo olivo, en esa misma promesa, tu destino, tu bendición y tu propósito están ligados al cumplimiento de ese pacto eterno. No te mantengas en silencio, no te quedes indiferente, hoy es el día para posicionarte del lado correcto de la historia, porque como está escrito, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan.